Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a dejar un tutorial cortito para crear un Windows portable en un pendrive o disco externo. Para quienes no sepan, esto nos sirve para iniciar Windows desde una unidad USB en caso de que nuestro sistema esté dañado y podamos, por ejemplo, recuperar información de nuestro disco interno. Vamos con la intro y arrancamos. Para crear el pendrive con Windows portable, lo que vamos a necesitar son dos cosas. Primero, la imagen del Windows 10 o la versión de Windows que querramos convertir a portable en el pendrive. Y segundo, el programa que nos va a permitir hacer eso. La imagen de Windows, si ya la tienen descargada, pueden usar alguna que ya tengan de antes. Y les voy a dejar en la pantalla el minuto en el que empiezo a hacer el otro proceso. Si no tienen la imagen de Windows, vamos a arrancar por descargarla desde la página oficial de Microsoft. El link de esta página también se las voy a dejar en la descripción. Acá lo que hay que hacer es un pequeño truquito que yo ya lo expliqué en otro video pasado para poder descargar la imagen ISO sin usar la herramienta de Microsoft. Lo que voy a hacer una vez que estamos en esta página es apretar la tecla F12, nos va a aparecer esto acá al costado y vamos a apretar este iconito de acá arriba que lo que hace es simular que estamos navegando la página desde un teléfono móvil. Entonces vamos a actualizar la página y nos va a aparecer acá para que seleccionemos la edición de Windows que queremos descargar. Vamos a seleccionar la única que hay disponible, apretamos en confirmar. Después seleccionamos el idioma, vamos a poner español y confirmar de nuevo. Acá elegimos si queremos la versión de 32 o 64 bits. Vamos a elegir por lo general la de 64 bits y como vemos acá abajo empieza la descarga. Una vez que esté terminada la descarga, seguimos con el proceso. Una vez que termina la descarga, lo siguiente va a ser descargar el programa que necesitamos para hacer el Windows portable. Les voy a dejar también el link para eso en la descripción para que entren directo. Lo que vamos a hacer es, vamos a descargar este programa que se llama Win2 USB. Tiene una versión que es gratuita para uso no comercial, así que la bajamos directamente desde la página oficial. Una vez que se descarga, lo ejecutamos y lo instalamos. Seleccionamos idioma español, aceptamos acá, siguiente. Siguiente, instalar. Finalizamos y lo ejecutamos. Acá nos va a abrir la página web de ellos, la cerramos directamente. Y lo primero que nos pide es que seleccionemos el archivo de imagen, que es el que bajamos en el paso anterior. Entonces voy a ir a la carpeta de descargas, voy a seleccionar el archivo de imagen que descargué. Y acá tenemos que seleccionar la versión Home, porque la versión Pro tendríamos que comprar el programa para hacerlo. Entonces con la versión Home no tenemos problema. Clic en Siguiente. Y acá vamos a seleccionar la unidad, es decir, el pendrive o el disco externo que vayamos a utilizar. Si van a usar un pendrive tiene que ser mayor a 32 GB de capacidad. Yo en mi caso voy a usar un disco externo USB de 500 GB que ya lo tengo formateado. Sepan que al hacer esto, si tienen algo de información adentro del disco del pendrive, se les va a borrar. Así que asegúrense de no tener nada que necesiten ahí adentro. Hacen clic acá en la flechita azul, después seleccionan la unidad de pendrive o disco externo. Y acá nos deja seleccionar si queremos usar el sistema MBR o GPT. Por lo general en las computadoras nuevas pueden usar el sistema GPT. Si no están seguros si su computadora tiene el sistema Wi-Fi, pueden marcar directamente la opción MBR. Acá voy a hacer clic en sí y en este paso dejamos todo así como viene por defecto y clic en siguiente. Y listo, acá lo único que tenemos que esperar es que se complete el proceso. Una vez que termina, hacemos clic en salir y ya estaría listo el Windows portable. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la unidad USB en el equipo, en la computadora donde querramos usarlo. Puede ser esta misma u otra que estuviese con alguna falla. Y lo que tenemos que hacer es iniciar desde la unidad USB. Para eso lo más fácil es abrir el menú de buteo, que en el caso del equipo que estoy usando es con la tecla F8, pero que puede variar según cada computadora.
y desde ahí elegir que queremos iniciar el equipo desde la unidad USB. Una vez que inicie el equipo se nos va a abrir la configuración inicial del Windows como si fuese una computadora nueva la primera vez que la iniciamos. Nos pide elegir el país, el idioma del teclado, la contraseña del Wi-Fi, el nombre del usuario, etc. Y una vez que terminemos de completar todos estos datos va a iniciar el Windows normalmente. Y listo, como vemos acá tenemos al Windows 10 iniciado normalmente desde el disco externo. Podríamos de esta manera recuperar datos de algún otro disco que esté dañado o cualquier otro uso que le queramos dar al equipo. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en el próximo video.